tortura, homicidio, secuestro y violencia sexual. Esos son algunos de los términos con los que tanto los colombianos como diversos organismos internacionales han empezado a asociar cada vez más con la Policía Nacional. Desde el asesinato de Elan Cruz en el paro del 2019, la violación de una mujer el pasado 12 de enero, hasta la tortura letal de Javier Ordóñez y las 14 muertes que le sucedieron en las protestas, la desconfianza generalizada hacia dicha institución ha crecido hasta el clamor por una reforma. Pero ¿qué sabemos realmente de la policía, su historia, sus leyes y su caso en el país? ¿Y cuáles son las consideraciones que deberían guiar nuestras exigencias frente al futuro de la misma? Para entender mejor la condición actual de la policía no solo en Colombia, sino también en países como Estados Unidos o Chile, debemos remontarnos a su origen como figura histórica. La palabra policía deriva del griego polis, que significa ciudad o ciudad-estado, y encapsula todo lo relacionado a la vida de la ciudad. Pero en un inicio no se empleaba término alguno, sino que la noción existía en un nivel mucho más abstracto, vinculada al gobierno de la autoridad, cuya forma más primitiva debió estar personificada en el miembro más fuerte de una tribu, por ejemplo. Aunque los primeros rasgos de algo remotamente parecido a un cuerpo de policía los encontramos en el Egipto de hace 4000 años, cuando el faraón organizaba grupos para perseguir ciertos delitos y castigarlos con penas físicas. Más adelante, en el año 27 a.C., el emperador César Augusto formalizó la Guardia Pretoriana en Roma, asignándole a unos 1500 hombres la tarea de patrullar los edificios más importantes, así como los pueblos aledaños. Pero cuando César Augusto muere, la Guardia se multiplica y empieza a usar su fuerza para ejercer presión sobre las políticas del imperio hasta convertirse en una fuerza sobornable dispuesta a cometer asesinatos por dinero o poder. Pero es con la creación de los estados nacionales y la revolución industrial que surgen los primeros cuerpos profesionales denominados con el sentido actual que le damos a la palabra policía, es decir, toda fuerza encargada de mantener la seguridad pública y el cubrimiento de las leyes al interior del país, a diferencia del ejército o las fuerzas militares encargadas de cualquier amenaza externa. Es en ese punto en el que se establece el modelo burocrático, en donde un número de funcionarios especializados adquieren poderes legitimados en una autoridad legal y jerárquica. El primer cuerpo de gendarmería de Colombia fue creado con la Ley 90 de 1888, sancionada por el presidente Carlos Holguín. Entonces nadie se habría imaginado que unas décadas después, durante el Bogotazo, la policía iba a unirse a la revuelta provocando la liquidación completa de la institución, y mucho menos que serían algunos de sus ex policías, perseguidos por el ejército, quienes se desplazarían hacia el Tolima y los llanos orientales, ayudando a organizar las guerrillas liberales. Unos 2 años después, Laureano Gómez vuelve a fundar la institución a tutela del Ejército Nacional y en 1953 Rojas Pinilla la incorpora al entonces Ministerio de Guerra como cuarto componente de las fuerzas militares. Solo en 1960, durante el primer gobierno del Frente Nacional, hubo señales de alguna distancia de autonomía cuando la institución policial es separada de las fuerzas militares, quedando subordinada al ahora denominado Ministerio de Defensa. Valga señalar que las tensiones y roles ocupados en esta época por el ejército y la insurgencia aún influyen en las tendencias ideológicas de las Fuerzas Armadas del país y en la percepción que muchos sostienen frente a las implicaciones de ser parte de la oposición política. Más recientemente, cuando Colombia adopta la figura de Estado social y democrático de derecho con la Constituyente del 91, la policía se define como un cuerpo armado de naturaleza civil, con régimen y disciplinas especiales, a la par que se elige a un funcionario civil como ministro de Defensa por primera vez en mucho tiempo. Pero ¿por qué decimos que la policía colombiana es un caso especial? Porque la existencia de grupos armados al margen de la ley, entendidos como agentes internos de violencia organizada, desnaturalizan la labor tradicional y los cuerpos policiales usualmente ocupados con la persecución de la delincuencia común, entre otras labores. De ahí que además de los rasgos propios de cualquier policía en Occidente, en Colombia esta institución también incluye armamento y actitudes propias de la táctica militar, derivando en un perfil extraño en el que la línea que divide eso que llamamos civil y eso que llamamos militar se hace difusa. Y esa es precisamente una de las grandes razones tras la desconfianza actual frente a esa institución, que entre las implicaciones de ese carácter especial se encuentra la justicia penal militar, que no es otra cosa que la semilla perfecta para la impunidad en la que hoy se encuentran tantos de los crímenes y abusos perpetrados por las fuerzas militares y los miembros de la policía. Cuando alguno de ellos se ve involucrado en actividades ilícitas estando en servicio activo, la investigación recae en manos de la misma policía y su juicio responde a un código distinto al que los demás ciudadanos estamos sujetos, incluso cuando los hechos ni siquiera derivan de forma directa del cumplimiento de sus tareas públicas, como en el claro caso de las violaciones.
Y aunque semejante ruptura del ordenamiento jurídico continúa siendo defendida con la excusa de los grupos al margen de la ley, a ningún gobierno se le ocurriría dejar que yo hiciera las veces de juez y acusada en un juicio contra mí por hurto menor, por ejemplo. De ahí que el abuso policial en Colombia deba discutirse en términos estructurales. Números como los expuestos por Temblores ONG revelan que solo desde el 2017 la policía ha asesinado más de 649 civiles. Una cifra de esa magnitud, lamentablemente familiar en el país, da fe de una serie de espacios vacíos y estamentos legales que promueven lo que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo puede ser enfáticamente rechazado. No solo por decencia mínima, sino porque así lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego de la ONU, entre otros. En esa línea resulta comprensible la perspectiva de filósofos como Michel Foucault, quien estableció que las prácticas gubernamentales no solo incluyen el uso de la violencia como instrumento legítimo, sino también como resultado de exceso de sí mismas. Algo parcialmente similar planteó el también filósofo Norberto Bobbio, quien aseguró que al estar en tan alto grado de dependencia con la esencia ideológica de un Estado determinado, el carácter instrumental de la policía puede trocarse fácilmente para convertirse en la mismísima base ideológica que inspira las políticas en lo que conocemos como Estado policial, también caracterizado por ser aquel en el que la función preventiva o administrativa de la policía es eclipsada por su función represiva o judicial. Exactamente dicho fenómeno parece ir en aumento en nuestro país con el tono bélico de varias políticas de Duque, así como con la concentración de poder en su gobierno durante la pandemia. Y si a eso le sumamos que ni siquiera las prácticas represivas se apegan al marco legal existente, lo que atestiguamos es la ruptura acelerada de los fragmentos restantes de eso que Rousseau llamó contrato social. Así que no se trata únicamente de un desgarre en la relación entre la policía y la ciudadanía, sino de un shock a lo largo y ancho de la megaestructura sobre la que descansa el día a día del país. Con la desconfianza y el resentimiento hacia uno de los rostros visibles del Estado, se arriesga una subversión aún más profunda de los conceptos relativos a la justicia, el poder y las garantías básicas de subsistencia entre la población, arrojando a su vez a las esferas políticas, económicas y demás intercambios sociales a la cuerda floja. Pero es necesario aclarar dos cosas. Primero, que los miembros de la policía no vienen de Marte ni pertenecen a una especie distinta como muchas personas han querido creer. Y aunque el impulso de crear una línea imaginaria para separarnos en términos de buenos y malos suele nacer de una indignación honesta y de un deseo de superar los horrores que vemos personificados en el otro, lo cierto es que se trata de un hábito terriblemente problemático. No solo involucra una dosis importante de desconocimiento y negación, sino que además esconde el sabor de la soberbia. Y si se trata de empezar a dialogar y buscar alguna clase de mejora, es imprescindible que se haga el trabajo de reconocer que por más atroces que sean los crímenes mencionados, la policía colombiana continúa siendo una reflexión de la sociedad que somos. Además que nada más por naturaleza humana y en el contexto indicado, en cualquiera de nosotros podría germinar la semilla de la barbarie que siempre llevamos dentro. Lo segundo es que si bien ninguna propuesta humana está exenta de falencias y dilemas, realmente existen otras formas de pensar los cuerpos policiales y la labor que realizan. Está el ejemplo de países nórdicos como Noruega, en donde la tasa de homicidio intencional es de 0,5 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de impunidad de solo el 27,6%, mientras en Colombia la tasa de homicidio intencional es de 24,9 por cada 100.000 habitantes, con un 46,8% de impunidad. Ahora, mi intención no es presentar a dichos países como el rostro de una perfección que obviamente no existe, ni pretender que es posible imitar cada uno de sus rasgos sabiendo que hay una lista de diferencias históricas y geopolíticas que se salen de nuestro control y que cambian por completo el panorama. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no vale la pena estudiar algunos de sus logros, como el hecho de que su estado de bienestar ha sido capaz de garantizar la seguridad material básica de los ciudadanos, controlando los niveles de desigualdad y reduciendo la probabilidad de crimen. Logra que a su vez permite que los cuerpos policiales se concentren en la investigación efectiva de crímenes como los asesinatos a sangre fría y el desarrollo de su faceta administrativa, en lugar de verse completamente absorbidos en la eterna persecución de delitos menores derivados de la pobreza. Y por último, que la formación de sus uniformados no solo es más rigurosa, sino que también tiene un enfoque más humanista y renuente frente al uso de la fuerza, cosa que está en consonancia con una visión de la justicia mucho menos vengativa y más preocupada por la rehabilitación integral de sus presos para realmente ponerle fin al ciclo criminal. En suma, si algo con qué quedarse de este video es que la crisis de la policía en nuestro país responde a una serie de falencias políticas, económicas y culturales legitimadas ya sea por la ley o la costumbre. De forma que no se trata de un problema que pueda ser visto o enfrentado de forma aislada porque nada en una sociedad lo es. ¿Qué hacer entonces?
seguir cuestionando las prácticas y costumbres que nos degradan y estar muy pendientes del proyecto de reforma y desmilitarización de la policía que ya está siendo considerado, no solo para que no se quede en nada como tantas cosas en Colombia, sino también para mejorarlo e incluir cambios relativos a la formación y dotación de los uniformados, entre otros aspectos. No sería ninguna cura milagrosa porque, como ya se ha dicho, la lista de problemáticas profundamente entrelazadas es bastante larga, pero sí sería un paso más que necesario en la dirección correcta. Ojalá en algún momento y de alguna forma logremos apropiarnos, aunque sea un poquito, de la conclusión a la que llegó el comisario francés Nicolas Delamere hace 4 siglos, cuando afirmó que el bienestar y la felicidad de un individuo no solo es el fin de cada uno, sino también una necesidad para el desarrollo y la subsistencia de un Estado. Gracias.